concretó la obra de mejoramiento del acceso vehicular de Quehuincha, en el distrito de Mara, con un aporte que supera los 370.000 soles para mejorar la transitabilidad y así trasladar con seguridad a la población sus productos agrícolas y ganado, asegurando conectividad permanente. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Amigos de Radio Surfui, bienvenidos a su microprograma de las Oficinas de Información Permanente. Hoy hablaremos sobre estas oficinas que implementó Las Bambas en Chalhuahuacho, Tambobamba y Abancay. Para detallar esta información estamos con Fiorella Maldonado de la OIP de Chalhuahuacho. Fiorella, coméntanos, ¿qué es una OIP? La OIP significa Oficina de Información Permanente, antes conocida como Huillanahuasi. Esta oficina fue creada para informar, orientar y atender a los ciudadanos, especialmente a los pobladores de las zonas de influencia directa e indirecta de Minera Las Bambas. Pero no solo se trata de una oficina donde te entregan folletos, sino que es un canal de información transparente con acceso a información ambiental, social y técnica de Las Bambas. En palabras simples, ahí es donde cualquier persona puede ir, preguntar y ser escuchada. ¿Qué hacen las OIP de Las Bambas? En caso de Minera Las Bambas, la OIP cumple funciones clave, brinda información verificada sobre los impactos del proyecto, explica los compromisos sociales y ambientales asumidos por la empresa, recibe consultas, preocupaciones o reclamos de la comunidad, difunde los resultados del monitoreo ambiental participativo. Su principal objetivo es reducir la desinformación y generar confianza. Fiorella, coméntanos, ¿y por qué son importantes las OIP de Las Bambas para las comunidades? Muchas veces, los conflictos sociales nacen por la falta de información o por rumores. Por eso, lugares como la OIP son tan valiosos porque nos permiten interactuar con la población, fortaleciendo vínculos con información actualizada y oportuna. Gladys Palomino, pobladora de Chalhuahuacho, nos comenta. Tenía muchas dudas sobre cómo trabajaba Las Bambas y qué actividades desarrollaba, pero fui a la Oficina de Información Permanente y muy amablemente me explicaron con mapas, documentos y me respondieron sobre las inquietudes que tenía. Es un lugar donde te brinda muy buena información. ¿Y tú, conoces la OIP? ¿La has visitado? Hoy es un buen momento para acercarte, informarte y formar parte de este proceso de diálogo. Síguenos para conocer más sobre desarrollo sostenible, participación ciudadana y el impacto positivo de Minera Las Bambas en las comunidades. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición. ¿Sabes cuáles son los aportes al Estado que realizan las empresas mineras? Las empresas mineras formales pagan impuestos y regalías al Estado, quien es el encargado de distribuir a cada región involucrada en la actividad una parte de esos ingresos en forma de canon y regalías. Los gobiernos regionales y municipales son los encargados de administrar estos recursos. Estos recursos son destinados a proyectos de inversión pública, como escuelas, centros de salud, vías de comunicación, obras de agua y saneamiento, entre otras que benefician a la localidad. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el canon se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios departamentales, 25% para municipios provinciales, 10% para municipios distritales, 17.5% para gobiernos regionales, 5% para universidades nacionales del área y 2.5% para institutos y escuelas de educación superior de la región. En el caso de las regalías, se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios de la región, 20% para municipios provinciales, 20% para municipios distritales, 15% para gobiernos regionales y 5% para universidades nacionales del área. Es importante estar informado sobre el canon y regalías que corresponden a su comunidad para asegurar que estos recursos se utilicen en obras que benefician a la localidad. Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor.
llega la información. Noticias con corazón. Local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Universidades Nacionales de Lima. A nivel nacional son las 6 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, y muy buenos días. Guayjicona, Panaicona, Sumasponche, Cachon, Zapanco, Niquichispa, Jojaton, Marcarico, Guairawa, Sinchismanta, Pacha. Alegría para los productores del campo en esta mañana. Ha habido precipitación pluvial el día de ayer en la noche, anteayer también ligera precipitación pluvial, y bueno, esperemos que las lluvias ya regresen de forma regular para que no puedan afectar la producción agropecuaria de este periodo 2025-2026. Mi nombre es Javier Chejia, Guayjicuna, Panecona, Cancuna, Pajariki, Sumasponcha y Cacho, Niki, Jojaton, Marcarico y Cacho, Zapapa, Carjenariki, Callarizon, Taitanchisman, Mañaricuspa. Amajinacho, Guayjay, Panairiki, Taitanchismariki, Imarruascanchistapes, Apiochekusun, Hinakariki, Sumasponcha y Canampa. 6:37, estamos en compañía de Zulema López. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de Radio Surfo. Y efectivamente, como dices, ayer en la noche una lluviecita, ¿no? Que ayudó a los agricultores, y bueno, hoy día lunes, empezando la semana. Iniciamos la semana con ganas, 24 de noviembre del año 2025, edición del informativo Huillaricui en el año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Amigos oyentes, hay información positiva, yo creo así, para nuestra provincia de Cotabambas, fundamentalmente para el distrito de Coyllurqui. Orgullo coyllurquino, orgullo lógicamente de la provincia de Cotabambas. Nos referimos a esta extraordinaria participación de Río Ferdinand Cereceda, campeón de la maratón masculina de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. Y lógicamente su victoria es un símbolo de perseverancia, disciplina y amor por su comunidad. El día de hoy vamos a tratar de conversar con él, y justamente para que nos pueda un poco comentar la experiencia de esta actividad deportiva que se está desarrollando en la ciudad de Lima, los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. Una gran noticia definitivamente para nuestra provincia de Cotabambas. Tenemos más información y atención, Chalhuahuacho. Se va a realizar la campaña de inscripción en el Registro Único de Víctimas. ¿Cuándo? Este 28 y 29 de noviembre se va a realizar una campaña de inscripciones en el Registro Único de Víctimas. Si sufriste afectaciones durante el periodo de violencia de 1980 al 2000, puedes acercarte con tu DNI al Coliseo Cerrado de esta localidad. Recuerden la fecha, 28 y 29 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 4:30. El lugar es en la cancha sintética El Bosque, a una cuadra de la municipalidad, y lo único que tienes que hacer es acercarte con tu DNI para poder registrarte. Bueno, aprovechen la oportunidad, 6:39, amigos oyentes. Por otra parte, Guayacay, Panay, atención, distrito de Progreso. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta localidad? Y es que la empresa minera Las Bambas, junto a la Municipalidad Distrital de Progreso, han colocado la primera piedra para la construcción de la institución educativa inicial número 1177 San Martín de Progreso.
La ceremonia se llevó el pasado 21 de noviembre en un ambiente de compromiso con el futuro de la niñez. Asimismo, ese día, mis amigos oyentes, en la localidad de Recorconcaca, se colocó la primera piedra del proyecto de crianza de truchas en esta localidad, un hito que marca el inicio de una intervención estratégica para el desarrollo de esta localidad. Todo este trabajo son los compromisos asumidos en el subgrupo de trabajo número 3 del convenio marco, que está dando resultados en la provincia de Cotabambas, en este caso del distrito de Progreso. También es importante indicar que días atrás también se desarrolló un importante proyecto también a través del convenio marco en el distrito de Cotabambas, que implica, amigos oyentes, la construcción de una infraestructura de 3 niveles. En el primer nivel se construirá lo que viene a ser el terminal terrestre. El segundo nivel será utilizado como el mercado de abastos y el tercer nivel una biblioteca en beneficio de la población. Vuelvo a reiterar, amigos oyentes, esto como parte del subgrupo de trabajo número 3 del convenio marco firmado entre la empresa minera Las Bambas y también la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso. Vamos con más noticias. Una buena noticia porque Tambobamba recibió el galardón Contigo categoría sobresaliente. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, ha sido reconocida a nivel nacional con el galardón Contigo categoría sobresaliente, la más alta distinción otorgada por el Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, tras alcanzar el 100% de los indicadores de gestión establecidos para el periodo evaluado. Este importante reconocimiento llena de orgullo a la división de OMAPET, destacando el compromiso y el esfuerzo técnico de la actual gestión. Este galardón representa no solo un reconocimiento institucional, sino también una motivación para que el distrito de Cotabambas, Tambobamba, siga avanzando hacia un distrito más inclusivo, justo y solidario y con oportunidades para todos. De esta manera, informamos, ¿no? Y felicitamos a la Municipalidad de Cotabambas, Tambobamba por este galardón a nivel nacional. 6:42, amigos oyentes. El día de ayer, Zulema, ¿viste la entrevista que le hicieron a José Gerí? Habló varios temas, ¿no es cierto? Con Beto Ortiz. Con Beto Ortiz. Uh-huh. Habló sobre, por ejemplo, hay un tema muy interesante, ¿no? Habló sobre la ampliación del Reinfo. Un año, dice, me suena razonable, según él, ¿no? Porque la ampliación que le dieron fue hasta el año 2027. Bueno, el mandatario señaló que se debe dar una última oportunidad. Ojo, y creo que también yo coincido con la manifestación del presidente de la República. Una última oportunidad debido a las familias que dependen de estos negocios. Sin embargo, manifestó estar en contra de que la extorsión sea por 2 años como se plantea de acuerdo al Congreso de la República. Ojo, este tema ha sido ya aprobado en comisión, tiene que pasar a debate en el Pleno del Congreso y, bueno, el Congreso va a tener que decidir sobre esta situación del Reinfo. Lógicamente tiene que haber plazos, Zulema, tiene que haber fechas, no puede ser de una fecha indeterminada y que cada vez que cuando se llega al tope digan, vuelvan a ampliar. Ampliaremos por 3 años, 2 años, medio año, 5 meses. No es así, no debería de funcionar así. Y lógicamente, bueno, tras las declaraciones del presidente de la República, si es que se aprueba en el Congreso, el Ejecutivo va a observar este proyecto de ley. Y en alguna medida también la población tiene que dar su opinión al respecto, porque definitivamente lo que está pasando cerca, acá en Chumbivilcas, mis amigos oyentes, ya han salido imágenes donde ríos son afectados justamente por el trabajo de forma ilegal que vienen desarrollando, entre comillas, estos señores mineros. Efectivamente, bueno, y lo que mencionó el presidente José Gerí, dijo, pese a que no estoy a favor de la medida, hay una realidad que no se puede ocultar, hay familias que dependen de esa actividad, tendría que verse la última extensión, pero esta vez de verdad, pero no por 2 años.
Si el Estado a través del gobierno anterior ya avanzó, digamos, excluyendo por diferentes variables, no podríamos automáticamente volver atrás. Efectivamente, Sí. pues, ¿no? Sí, no se debería de regresar atrás. Y no puede ser este hecho de que cuando se termina un reinfo nuevamente, o digamos la fecha límite para que uno pueda, digamos, formalizarse, estén ampliando una vez más. Y en el transcurso de ese tiempo, ¿qué han hecho estas, entre comillas, empresas? Porque entiendo que son empresas, ¿no? Pero que para ellos les conviene estar en la informalidad, Zulema. Y lógicamente la población entenderá esto, ¿no? De estar en la informalidad, que implica, por ejemplo, contratar de forma irregular a trabajadores, no dándoles sus beneficios, no dándoles, por ejemplo, sus CTS, seguros, entre otras cosas que de acuerdo a ley corresponde. 6:45, amigos oyentes. Por otra parte, ¿qué dice el presidente de la República? Le preguntaron sobre la primera dama. Bueno, habló. ¿No tiene aún o ya tiene? No, dijo que no. Claro. No, que no está casado con nadie, ¿no? Pero que su mamá está presente ahí en Palacio de Gobierno. Que acompañando, pues, claro, ¿no? Sí, pues, y que habló bastante bien de su mamá, y yo creo que está bien, ¿no? Que su señora madre esté ahí presente en diferentes momentos para que el presidente en alguna medida pueda gobernar bien, ¿no? Habló sobre otro tema muy, muy interesante. El INPE va a desaparecer, el Instituto Nacional Penitenciario. Eso lo hemos pedido en facultades legislativas. El presidente José Gerí confirmó que busca la extinción del concepto actual del Instituto Nacional Penitenciario mediante facultades legislativas solicitadas al Congreso. El entrevistador habló un tema que definitivamente movió al INPE, ¿eh? Habló sobre el tema de todo lo que ocurre dentro del INPE. El hecho de que hay un costo para que vayas a un determinado pabellón. El hecho de que cuando ingreses a una celda, esa celda se paga, no es gratis. El tema de alimentos, el tema de X cosas dentro del Instituto Nacional Penitenciario. Incluso habló sobre el taita, ¿no? El taita, que es el jefe de todo el establecimiento penitenciario, y en una fecha X determinada, bueno, alguien en representante del taita va al jefe del INPE y le entrega el diezmo que mensualmente se tiene que dar. Una institución plagada de corrupción, carcomida por la corrupción, en una etapa ya de metástasis, y que definitivamente alguien tiene que hacer algo para corregir esta situación. Definitivamente, lo decían, ¿no? Las intervenciones que hizo en el INPE es solo para la cámara, es solo para la pantalla, es solo para las redes, es solo para la TV. Pero en alguna medida alguien tiene que parar esta situación, porque sí, pues, se hace una intervención, Zulema, solo para que se muestre, pero luego nuevamente la maquinaria comienza a funcionar. Vuelve a funcionar de la misma comienza manera. a funcionar de la misma manera. ¿Y por qué ocurre esto? Porque definitivamente existe una corrupción dentro de esta institución. Y sí, ¿no? Los primeros días que asumió la presidencia, José Gerí se lo ha visto en diferentes penales, ¿no? En el penal de Ancón, en el penal El Milagro en Trujillo, en provincia también, pues sí es lamentable la situación que pasa el INPE. Definitivamente. 6:48. Por otra parte, mis amigos oyentes, el distrito de Collur, que estuvo de aniversario, Chalhuahuacho estuvo de aniversario, y bueno, la señora Dina Boluarte, Zulema, ahora ha solicitado al Congreso pensión vitalicia, y no sé si usted estará de acuerdo, ¿no? Según la norma corresponde. Según la norma corresponde. Es más, Merino, que ha sido presidente, ¿cuántos? 5 días, también tiene su pensión vitalicia, pues, sí, ¿no? Pues, sí. Entonces, bueno, en realidad creo yo que sí le corresponde. Sin embargo... ¿Con qué salario estará? Esa es mi pregunta, porque ya se aumentó el salario. ¿Eh? Y no sé si procedió eso. ¿En qué quedó? Claro. Porque en un momento dijeron que sí, pero luego desde Palacio dijeron, no, solo es una propuesta que estábamos planteando, ¿no? Exacto. Sí, pero me parece que sí se confirmó, pues, ¿no? Se duplicó el sueldo de 15.000 a 30.000. Sí, pues. Bueno, dice, acá está la información, y mucha atención, amigos oyentes, lo rentable que es el presidente de la República. La solicitud incluye una pensión que podría oscilar entre, podría, no es que es un número exacto, entre 26.000 a 35.000 soles mensuales según un dominical en este cuarto poder.
El monto exacto dependerá de la evaluación del Consejo de Ministros y de la validación congresal del incremento salarial que ella misma aprobó durante su gestión, mediante el cual su remuneración pasó de 15.600 a 35.668 soles. Totalmente rentable, porque claro, ahora la señora Dina ya no va a necesitar definitivamente trabajar. O tal vez para pagar a sus abogados por todos los juicios que se le vienen. También podría ser, ¿no? Claro. Sí, pues definitivamente podría ser ese el otro tema. 6:50, amigos oyentes, un saludo para todos los amigos oyentes que nos sintonizan en Tambobamba, en el distrito de Cotabambas, a través de Radio Poder Chasqui, en el distrito de Coyurqui, a través de Radio Guaire, y gracias a las personas que se suman ya a la transmisión a través de nuestras redes sociales. Un saludo para la señora Edith Coloradas, nos dice buenos días, saludos, muchas gracias. La empresa... los empresarios de Chalhuahuacho por el aniversario del distrito participaron, yo los vi, tengo ahí algunas fotos, quizás podemos compartirlo con ustedes. Un saludo también para la familia. Flora Chejia nos escribe, dice: saludos para la familia, saludos para mi señor padre que seguro está escuchando el informativo Huillaricuy, el señor Juan Chejia, para mi señora madre, la señora Florencia Alata. Muy bien, 6:51. ¿Qué más tenemos, Zulema, antes de los titulares? Vamos con más noticias y denuncian que el gobierno ofreció a los jóvenes unas 20.000 becas, 18 que no contaban con presupuesto. El propio Ministerio de Educación reconoció que se necesitan 697 millones de soles para solventar el monto de las becas. A pesar de ello, Pronavec siguió con el proceso de la convocatoria. Unas 20.000 becas del programa Beca 18 no cuenta con el respaldo presupuestal ni fondos para poder ejecutarse. Aún así, unos 90.000 estudiantes rindieron el pasado domingo 16 de noviembre el examen para conseguir este beneficio. Bueno, lamentable, ¿no? Les ofrecen la beca y no tienen el presupuesto para cubrirlo. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer esta situación? De Beca 18 yo no tengo mucho que hablar, no tengo mucho que reclamar, porque creo que es una gran posibilidad para gente de bajos recursos económicos y que tienen, digamos, habilidades y que puedan seguir sus estudios de carácter superior. Ojo, no solo son estudios de, digamos, en institutos, universidades, hay becas internacionales. Hay becas internacionales, ¿no? Pues, ¿no? Y hay becas incluso, bueno, Pronavec tiene todo un grupo de becas, tanto en pregrado y posgrado incluso, sí, pues, ¿no? Sí, sí. Y esto es súper beneficioso. Lo que sí es preocupante, que los alumnos ya hayan rendido el examen final, pero hayan quedado seleccionados, pero no hay presupuesto. Sí, pues preocupante, mis amigos oyentes. Y bueno, es importante también saber de dónde salen los recursos, justamente, por ejemplo, para Pronavec, ¿no es cierto? Es importante saber de dónde salen los recursos, porque uno dice, pues bueno, sí es bueno, ¿no? Es como Pensión 65, Caliwarma, otros programas sociales, dice, ¿no? Es bueno, pero ¿de dónde sale el recurso, mi amigo oyente? Claro, se tiene que recaudar, y los recursos que se recaudan con fuerza son, digamos, de empresas privadas que generan recursos al país, y eso es importante también indicarlo. 6:53 a.m, Porfirio Guanaco Soto. Saludos, amigo Javier. ¿Qué tal, don Porfirio? ¿Cómo está? Muy buenos días. 6:53, atención padres de familia, 6:53 a.m. Apresúrense para que los chicos no lleguen tarde a sus instituciones educativas. Por favor, que vayan bien desayunados. Taitamama, Allimijuscatariki, Guaoconatariki y Achaiwasiman por Irichizu. Estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana. Nuestra frase de la semana: un hombre sabio es aquel que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene. Vamos a volver a repetirla. Un hombre sabio es aquel que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene. Esta es la frase de la semana. (6:54), mucha atención. Hoy se recuerda el Día Mundial del Vino Tinto. ¿A usted le gusta el vino? Me gusta el vino. ¿Sí? ¿El vino tinto? Es distinto, ¿no? Claro, bueno, el vino es vino, sino que se diferencia, pues, ¿no? Entre seco y semiseco. Claro. El seco me gusta más, no tan dulce. No tan dulce.
Sí. Perfecto. Día Mundial del Vino Tinto. En 1832 el Congreso dispone de que la villa de Pisco se denomine Villa y Puerto de la Independencia. En el año de 1909 nace Libertad Lamarque, actriz y cantante. En 1946 nace en Lima Roberto Challe, jugador y entrenador de fútbol llamado El Niño Terrible del fútbol peruano. Fue uno de los grandes ídolos de Universitario de Deportes y jugó por la selección peruana en el Mundial de México 70. 1953, un día como hoy, amigos oyentes, en Radio El Sol debuta el trío Los Romanceros Criollos, formado por Julio Álvarez, Lucas Borja y Guillermo Chipana, quienes durante 49 años tocaron juntos. En 1991, en Londres, fallece Freddie Mercury, cantante de la banda de rock Queen. Y un día como hoy, el trío Los Romanceros Criollos se presentan por última vez celebrando su 49 aniversario. Un mes después fallecería uno de sus integrantes, Guillermo Chipana. Seis de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes. Vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 56 minutos. Mucha atención, amigos oyentes. Estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares locales. Minera Las Bambas, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el subgrupo de trabajo número 3 del convenio marco, continúa impulsando iniciativas productivas orientadas a fortalecer la economía local. En ese sentido, el 21 de noviembre se colocó la primera piedra del proyecto de crianza de truchas en la comunidad de Récord Jonjaja, un hito que marca el inicio de una intervención estratégica para el desarrollo de la zona. 6:57, con la alegría desbordante de los niños, padres de familia y toda la comunidad educativa, junto al alcalde, funcionarios municipales y representantes de Minera Las Bambas, se colocó la primera piedra para la construcción de la institución educativa inicial número 1177 San Martín de Progreso. La ceremonia se realizó el pasado 21 de noviembre en un ambiente de compromiso por el futuro de la niñez del distrito. Vamos con más noticias. Celebramos con enorme emoción la medalla de oro obtenida por el atleta Río Ferdinand Cacereda, coyurquino, flamante campeón de la maratón masculina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. Sin duda, su victoria es un símbolo de perseverancia, disciplina y amor por su comunidad. Río Ferdinand demuestra que los sueños se alcanzan con esfuerzo y que el talento de nuestra tierra puede dejar huella en el deporte nacional e internacional. 6:58, el reconocimiento a Ferdinand por este importante logro y alegría para la provincia de Cotabambas y fundamentalmente para el distrito de Coyurqui. Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Coyurqui informa a todos los adultos mayores usuarios del programa Pensión 65 que el cobro correspondiente se realizará de manera presencial. Hoy desde las 8 de la mañana en el GRAS sintético. Para el mismo deben portar su DNI y también se les hace un llamado a los hijos, nietos que deben acompañar con gratitud a los adultos mayores. Vamos con más noticias. El alcalde del distrito de Mara inauguró oficialmente el mantenimiento del puente Guanacuyay, una infraestructura fundamental para la transitabilidad y seguridad de las familias y productores de la zona. Este trabajo forma parte del compromiso permanente con la mejora de los caminos, accesos y puentes que permiten fortalecer la comunicación entre comunidades, facilitar el transporte de productos y contribuir al desarrollo económico local. 6:58, vamos con más información. La Municipalidad Provincial de Cotabambas ha sido reconocida a nivel nacional con el galardón Contigo, categoría sobresaliente, la más alta distinción otorgada por el Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, tras alcanzar el 100% de los indicadores de gestión establecidos para el periodo evaluado. Este logro es fruto de una labor sostenida que refleja la visión humana, solidaria y participativa de la gestión municipal,
social, promotora de programas sociales, talleres productivos, capacitaciones y espacios de participación activa, asegurando que ningún ciudadano quede atrás. 6:59 de la mañana, vamos con más información. Y cada 25 de noviembre el mundo levanta su voz para visibilizar y rechazar todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, recordándonos la urgencia de promover políticas, acciones y una cultura de respeto que garantice su protección. Desde la Municipalidad Distrital de Akira, ellos reafirman el compromiso sobre el rechazo a toda forma en la violencia de la mujer e invitan a toda la población a reflexionar y sensibilizarse y unirse a esta lucha para evolucionar todos. Una sociedad libre de violencia es responsabilidad compartida. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta charla? El día de mañana, 25 de noviembre del 2025, a las 9:30 de la mañana. El lugar es en la Plaza de Armas de Akira y la charla es en el Coliseo Municipal. 7 de la mañana en punto. Vamos con más información en el plano local. Amigos oyentes, mucha atención. Campaña para inscripciones en el registro único de víctimas en el distrito de Chalhuahuacho. Mucha atención a la fecha. Se desarrollará el 28 y 29 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta 4:30 de la tarde en la cancha sintética El Bosque, a una cuadra de la municipalidad. Personas afectadas por el periodo de violencia, es decir, el terrorismo, entre los años de 1980 al 2000. Se brindarán los servicios de documentación, registro y entrega de certificados, también orientación sobre el acceso a los programas del Plan Integral de Reparaciones, asesoría legal gratuita de la Defensoría Pública. Vamos con más información. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobambas, a través del proyecto Familia de la Gerencia del Desarrollo Social y Servicios Públicos, desarrolló el taller de habilidades blandas con una participación activa y dinámica de los estudiantes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Tambobamba. El objetivo fue promocionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios en habilidades blandas que les permitan desenvolverse de manera efectiva en diferentes aspectos de su vida cotidiana y laboral, facilitando así su transición hacia la educación superior, el mundo profesional y laboral. 7:2, titulares en el plano regional. Mucha atención, la Contraloría identificó deficiencias técnicas en el expediente técnico de la construcción de una defensa ribereña en el río Chalhuanca, que podría generar la socavación, es decir, colapso de los cimientos y rellenos de los muros de protección, además de la estabilidad de la estructura ejecutadas, reduciendo su vida útil. Asimismo, la Contraloría General de la República advirtió que el gobierno regional de Apurímac no ha subsanado las observaciones emitidas por el Comité de Recepción con relación a la recepción de la obra del Centro Educativo Básico Especial CB11 La Salle. 7:2, por otra parte, escuche bien, más de 13,000 denuncias por violencia familiar en lo que va del año en Arequipa. En lo que va del año se ha registrado más de 13,200 denuncias por violencia familiar en Arequipa, los pegalones. Así lo informó el general Olger Benavides de la región policial Arequipa durante la marcha de concentración realizada para prevenir y visibilizar las agresiones contra las mujeres y el grupo familiar. 7:03 de la mañana, también en Arequipa, un 15% aumentaron los casos del bullying. La decana del Colegio de Psicólogos, Ruth Gallegos, alertó que la violencia escolar en la región creció alrededor de un 15% este año. La especialista advirtió que este repunte releva fallas en la atención emocional de los escolares y en la capacidad de respuesta de los colegios. 7:3, la quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga con la fiscal provincial Noemí Guamaní a cargo del caso logró que se disponga 8 meses de prisión preventiva contra Giorgio Quispe Vizcarra, de 45 años, investigado por el delito de feminicidio en agravio de María Luisa Rodríguez Velázquez, de 26 años. Vamos con más titulares. Salvan a 2 presuntos delincuentes de linchamiento en Puno. Un grupo de pobladores atraparon y castigaron a 2 presuntos delincuentes acusados de robar cartera con dinero en efectivo a una pareja de esposos, cuyo hecho ocurrió en las inmediaciones de los Jirones Cahuide y 8 de noviembre de la ciudad de Juliaca.
7:04, más información en el plano regional, amigos oyentes. Alcalde de Urubamba, Ronald Vera, amenaza con cerrar Machu Picchu. Se ha cumplido 3 meses del plan de contingencia y el proceso de licitación de la vía no avanza. Lanza grave amenaza contra la principal actividad económica del Cusco al no cumplir los compromisos que asumió. Inclusive, Sarnaf señala que propuesta para que le otorguen compatibilidad es un documento incompleto y tiene que corregirlo. Vamos con más titulares. En Patás, Operación Martillo neutraliza planta ilegal y maquinaria por más de 500.000 soles en el Comando Operacional del Norte. A través del Comando Unificado Patás, ejecutó la Operación Martillo número 1 en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Patás, región La Libertad. Golpe contundente contra las economías ilegales en la zona, efectuado con operadores especiales de la Fuerza Especial Conjunta y el personal especializado de la Policía Nacional del Perú. 7:05 a.m, más información en el plano regional. Postergan por 3 meses entrega del Hospital Antonio Lorena. Espero que solo sea 3 meses. Gobierno Nacional no cumple con efectuar los pagos a la empresa contratista, perjudicando avance de las obras y la compra de equipamiento. Presidente Gerí en Cusco tiene que comprometerse a agilizar desembolsos para que la entrega del nuevo nosocomio no siga postergándose. ¿Sabía Zulema que cuando se entrega un establecimiento de salud, digamos, el hecho de acabar la infraestructura, es decir, todo el local más el equipamiento, es lo más fácil? Es la etapa más fácil, digamos. La etapa más complicada es poner en operatividad el hospital. Porque, por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho, ojo mis amigos oyentes de Chalhuahuacho, porque el hospital ya va entrando a esta etapa de equipamiento, ¿no es cierto? Se va a terminar de equipar. ¿Y luego qué? ¿De dónde vamos a traer los profesionales para que atiendan todas las especialidades que se dan? Porque ahorita el establecimiento de salud sí tiene ciertos especialistas muy puntuales, pero cuando entre ya este hospital tipo 2, la operatividad, esa es la parte más complicada. Efectivamente, ¿no? Ya está bien bonito, está ahora construido. Una obra que igual se va alargando y esperemos que en la fecha que se ha determinado se pueda realizar la entrega correspondiente. Vamos con más titulares y en el ámbito nacional, 7:07 a.m, Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por caso cirugías. Hoy lunes sobre Dina Boluarte. La Corte Suprema revisará la apelación de la Fiscalía sobre el pedido de impedimento de salida contra Dina Boluarte por 18 meses. La expresidenta es investigada por el supuesto delito de negociación incompatible. 7:02, este miércoles 26 de noviembre de 2025, nosotros bajamos. Ese día será un día clave en la historia reciente del Perú. El Poder Judicial ha previsto para ese día dictar sentencia a los expresidentes Martín Vizcarra Cornejo, que desde mi apreciación personal sí se va para la cárcel. Esto corresponde de marzo de 2028 a noviembre de 2020 y en el caso de Pedro Castillo Terrones de julio de 2021 a diciembre de 2022, que desde mi apreciación personal también se va para la cárcel. En 2 audiencias públicas que se desarrollarán en forma simultánea y serán transmitidas por el canal de Justicia TV y las plataformas de streaming de otros medios de comunicación. Vamos con más. Para usted, Zulema. Dígame. El señor Lagarto, así lo conocían, ¿no? Al señor Martín Vizcarra. Lagarto, sí. Y el profesor, así decían, ¿no? El profesor Pedro Castillo, ¿se irán a la cárcel? Yo creo que sí. ¿Ambos? Ambos. Sí, y es más, por acá estuvo, ¿no? En Chalhuahuacho estuvo... Claro, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. En varios momentos, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones también estuvo acá, en su campaña estuvo acá, en plena lluvia, chiripiriqui, sayaykun. Y bueno, el profesor Pedro Castillo también una situación bastante complicada. Bastante complicada para ambos, pues, ¿no? Bueno, este miércoles sabremos la decisión que tomarán y lo más probable es que sí, pues, ¿no? Sean sentenciados. Vamos con más noticias, 7:09 a.m. Pedro Castillo acusa a María del Carmen Alba de haberle pedido 2 ministerios. Congresista anunció acciones legales. La congresista María del Carmen Alba rechazó las acusaciones de Pedro Castillo y alegó que busca manchar su reputación. El expresidente Pedro Castillo acusó a la congresista María del Carmen Alba y le pidió la entrega de 2 ministerios a cambio de su apoyo para culminar el mandato en julio de 2026.
Recién comienza a hablar el profesor. 7:9. Por otra parte, expertos advierten que el Reinfo perdió sus funciones y se ha convertido en un incentivo para la minería ilegal. Analistas coincidieron en un punto central. El Reinfo, lejos de ordenar la formalización, ha generado un marco ambiguo que dificulta diferenciar entre actividades en proceso de regularización y operaciones ilegales, por lo que insistieron en la necesidad de una nueva normativa. Vamos con más noticias y el presidente José Gerí mencionó que el INPE va a desaparecer. Eso lo hemos pedido en las facultades legislativas, informó. Confirmó que busca la extinción del concepto actual del Instituto Nacional Penitenciario INPE mediante facultades legislativas solicitadas al Congreso. Iniciará un proceso de transformación radical que implicará su desaparición tal como se conoce actualmente. El mandatario señaló que esta medida forma parte de las facultades legislativas solicitadas al Congreso para reorganizar la institución con el fin de cambiar su concepto, tratamiento y forma operativa. 7:10. Por otra parte, José Gerí, sobre ampliación del Reinfo, dijo lo siguiente: un año me suena razonable. El mandatario señaló que se debe dar un ultimátum, o sea, una última oportunidad debido a las familias que dependen de este negocio. Sin embargo, manifestó estar en contra de que la extensión sea por 2 años, como se plantea por el Congreso de la República. Vamos con más noticias y denuncian que funcionarios del Congreso estarían involucrados en uso indebido de cámara para grabar en un mitin de Keiko Fujimori. El Congreso de la República enfrenta cuestionamientos luego de que una cámara institucional del Parlamento apareciera grabando un mitin partidario de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular en Trujillo, durante un día laboral y sin autorización oficial. Sur Pinasco afirma no haber autorizado la salida del equipo. Sin embargo, el jurado electoral especial de Pacasmayo lo identifica como una de las responsables administrativos. Indicó que serán investigaciones por una comisión de procesos disciplinarios del legislativo la que determinen la responsabilidad del caso, aunque enfatizó que no sabe cuándo culminará. 7:12 a.m. Más información en el plano nacional. Dina Boluarte solicitó al Congreso pensión vitalicia. Y mucha atención, mis amigos oyentes, el pedido fue remitido al titular del Congreso, Fernando Roxpiliosi, e invoca lo dispuesto en el artículo de mesa directiva número 78/2016. Por lo cual la solicitud incluye una pensión que podría oscilar entre, escuche bien, 26,000 soles y o 35,000 soles mensuales. Vamos con más noticias y denuncian que el gobierno ofreció a los jóvenes unas 20,000 becas 18 que no contaban con presupuesto. Esto es lamentable. Unas 20,000 becas del programa Beca 18 no cuenta con el respaldo presupuestal ni fondos para poder ejecutarse. Aún así, unos 90,000 estudiantes rindieron el pasado domingo 16 de noviembre el examen para conseguir el beneficio. Según la nota periodística, Alexandre Armes se le solicitó sus descargos. Sin embargo, desde Pronavec les informaron que ya se había solicitado a la funcionaria la renuncia a cargo. Además, en el proyecto de la Ley de Presupuestos 2026 enviado al Congreso el 30 de agosto, tampoco figura ninguna partida extra para financiar estas becas. A pesar de ello, Pronavec siguió con el proceso de convocatoria. 7:13 a.m. Titulares en el plano internacional. Estados Unidos obtuvo resultados positivos en su objetivo de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Andrei Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, afirmó que esta primera reunión fue muy productiva y que avanza hacia una paz justa y duradera. El funcionario del gobierno de Zelensky apareció en imagen junto al secretario de Estado Marco Rubio, a quien también agradeció por los esfuerzos para lograr la paz frente a la guerra con Rusia. Vamos con más noticias, 7:14 a.m. Al menos 50 de los 303 estudiantes secuestrados de la escuela de Católica Maris en el estado de Níger, al norte de Nigeria, lograron escapar de sus captores, según informó ayer domingo la Asociación Cristiana de Nigeria, CAN.
El Papa León XIV expresó su profundo dolor por el secuestro de los estudiantes, sacerdotes y docentes en Nigeria y Camerún y pidió la liberación inmediata de los rehenes. 7:14, Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente: México debe estar alerta para defender cualquier intento de injerencia externa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este domingo que el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores, y apuntó que en el país no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno. Vamos con más noticias en el plano internacional y representantes de Estados Unidos, Ucrania y varias potencias europeas se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz impulsado por la administración Trump. Kiev y sus socios europeos advierten que el texto contiene concesiones inaceptables a Moscú y pone en juego a la soberanía ucraniana. La propuesta despertó la inquietud de Kiev y en las principales capitales europeas, debido a la aparente sintonía con las principales exigencias planteadas por Rusia desde el inicio de la invasión. 7:15 a.m. Vamos con la información en el plano deportivo. Orgullo para la provincia de Cotabambas, orgullo para el distrito de Coyurqui. Mucha atención. Y es que Río Ferdinand Cereceda es campeón de la maratón masculina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. Su victoria es un símbolo de perseverancia, disciplina y amor por su comunidad. Río Ferdinand demuestra que los sueños se alcanzan con esfuerzo y que el talento de nuestra tierra puede dejar huella en el deporte nacional y, lógicamente, en el plano internacional. Vamos con más noticias. Alianza Lima goleó 3-0 a UTC, quienes jugarán semifinales de los playoffs para buscar la fase de grupos de la Libertadores. Los blanquiazules no pudieron superar a Cusco FC en la tabla acumulada. Por su parte, los cajamarquinos lograron mantenerse en la máxima categoría de la Liga 1. Vamos con más información, amigos oyentes, en el plano deportivo. Revisamos la información en el plano deportivo. El papá de América, el Cienciano del Cusco, venció 2-1 al Ayacucho FC. Fecha final, torneo clausura 2025. El Rojo Imperial logró su clasificación a la Conmebol Sudamericana 2026. Y vamos con más noticias. Polémica en Matute. Bueno, Carlos Zambrano fue expulsado nuevamente por chocar con el árbitro en Alianza Lima versus UTC. Una roja más en su carrera, pero que esta vez no estuvo ajena a controversia. Se jugaban los últimos minutos del primer tiempo del partido entre Alianza Lima y UTC, cuando tras un centro, Gianfranco Chávez cometió un penal por contener en el área a Jarlín Quintero. 7:17 a.m. Mucha atención, cusqueños, felicidad para los cusqueños, porque el Deportivo Garcilaso, junto al papá de América, al Melgar de Arequipa y al Alianza Zuliana, clasifican a la Copa Sudamericana 2026. Y unita más para los cusqueños, mucha atención, el Cusco FC se va para la Libertadores. Y vuelvo a reiterar, el Deportivo Garcilaso junto al papá de América, el Cienciano del Cusco, se van para la Sudamericana. Vamos con más noticias y Perú ya tiene rival en la Copa Davis. El equipo nacional enfrentará a Alemania en febrero. Alemania es una de las potencias del tenis mundial que cuenta con Alexander Zverev como su máxima figura. Este duelo será por la primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis. Perú ya tiene rival definido en la primera ronda. El sorteo realizado ayer domingo por la Federación Internacional de Tenis deparó que el equipo nacional se enfrentará de visitante a Alemania. 7:18 a.m, amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui
a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos creo 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? En cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfing. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región Nismanta, las comunidades altoandinas, Nismangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni el charapago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 23 minutos. 7 con 23. Guayjay panay sumas ponche cachon campa. Joera cocha papito mami tariki yancapaco sonriki. A Juan tariki y macho roana can cariki y macha yancana can cariki. A Juan guayjay con panay con ariki ruares. 7 con 23, amigos oyentes. Ya estamos en comunicación telefónica con Río Ferdinand Cereceda. Orgullo de nuestro distrito de Coyhaique. Orgullo de nuestra provincia de Cotabambas, porque él en la maratón masculina de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 obtuvo la medalla de oro. Y eso lógicamente trae alegría para nuestra provincia, para nuestra región de Apurímac. 7 con 23. Ferdinand, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlo
saludarlos a todos ustedes, a toda la gente de la provincia. Le mando un saludo muy muy especial a la familia allá en Coyurqui y nada, muy feliz de haber ganado la medalla de oro del día de ayer. Ferdinand, en primera instancia, felicitaciones y que seguramente todo este esfuerzo ha redundado en que hayas logrado obtener el primer lugar, es decir, la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Sí, muchas gracias. Ha sido una alegría tremenda para el país, pues incluso fue la primera medalla de oro, bueno, fue la primera medalla en realidad para el Perú. Estaba abriendo la jornada yo, entonces muy muy feliz por ello. Ahí tengo, bueno, ahí dejé el camino hecho para mis demás compañeros que faltan competir, porque los Juegos Bolivarianos se siguen desarrollando y pues se vienen muchas cosas todavía, muchas competencias hasta el 5 o 7 de diciembre. Definitivamente. Ferdinand, coméntanos un poco de tu preparación. Tú eres del distrito de Coyurqui y lógicamente para la provincia también es una alegría, pero cuéntanos un poco de tu preparación. ¿Cómo es que tú te preparas justamente para este tipo de actividades que lógicamente al ser una maratón exige mucho esfuerzo? Sí, si bien es cierto, yo soy de Coyurqui, bueno, hace poquito estuve ahí también en una actividad familiar. Yo entreno en la ciudad de Huancayo, en un centro de alto rendimiento. Ahí estoy constantemente entrenando, yo me dedico a eso al 100%. Estamos ahí entrenando de lunes a domingo en doble turno para poder estar a ese nivel, porque pues ya estar en un nivel profesional requiere obviamente de mucho más esfuerzo, requiere de mucho trabajo, de mucho sacrificio, requiere de mucha dedicación. En este caso pues yo me dedico al 100% al atletismo. Ese es mi trabajo de día a día. Perfecto, Ferdinand, y definitivamente ese esfuerzo constante hace de que puedas lograr este oro para nuestro país, para la provincia de Cotabambas. Ferdinand, ¿cuántos han participado en esta maratón? Porque después, en el segundo lugar, también llega otro compatriota, otro peruano. Sí, estuvimos trabajando toda la ruta en realidad con mi compañero de selección, con Ulises Martín, que es un gran representante de la selva de nuestro Perú. Pues hubieron 5 o 6 países, no me acuerdo porque son 2 por país. No sé si ha habido otros atletas más 2 por país, porque en algunos países ha habido algunos países que representaron con un atleta. Entonces obviamente es una representación, no es masiva, pero pues sí son, digamos, atletas de alto nivel, ¿no? Básicamente este tipo de competencias pues son más formales, porque tienes que cumplir ciertos estándares, ciertos tiempos para poder estar presente. Ferdinand, y justamente nosotros hace poquito el distrito de Coyurqui estuvo de aniversario, estuvo cumpliendo 83 años. Y casualmente, solo en el transcurso de esta semana, tú logras ganar este importante reconocimiento. Bueno, tu participación ha logrado obtener este oro. Y bueno, creo que este reconocimiento también va para tu distrito de Coyurqui. Sí, de todas maneras, la gente sabe, ahí me conocen. Estuve siguiendo las actividades de la municipalidad también mediante Facebook. No se podía hacer más, obviamente me hubiera gustado estar presente con la familia y todo ello, pero pues sí estuve siguiendo las actividades, ahí la corrida de toros, la pelea de gallos, estuve viendo todas las actividades que ha venido realizando la municipalidad. Y nada, obviamente se lo dedico a Coyurqui. Yo creo que son muchas competencias que me vienen siguiendo las personas que me conocen de cerca, y pues nada, siempre orgulloso de representar al distrito, a la provincia, al departamento y bueno, por último al Perú, ¿no?
Perfecto, Ferdinand. Te agradecemos también por regalarnos estos minutos y que hayas podido aceptar esta entrevista a través de nuestro medio de comunicación. Y estamos seguros, Ferdinand, que en el distrito de Coyurqui, a través de Radio Guaira, están escuchando justamente tu participación. Y ya en la parte final, me gustaría que también puedas enviar un saludo para los familiares allí en el distrito de Coyurqui. Sí, bueno, lo más importante está... Bueno, mi mamá allá, Lucía Rodríguez, seguramente lo va a escuchar o lo está escuchando. Le mando un fuerte abrazo, lo quiero mucho. Ya más ratito le estaré llamando. Bueno, a mis tíos, a mis primos, a toda la familia que están ahí siempre al pendiente de uno. Perfecto. Ferdinand, muchísimas gracias y que lógicamente este trabajo que vengas desarrollando siga trayendo más resultados positivos para nuestra provincia, para nuestro distrito y también para nuestro país. Muchos éxitos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Tuvimos el enlace con Río Ferdinand, orgullo coyurquino, quien obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025. Tenemos acá a propósito los tiempos de la maratón de los Juegos Bolivarianos 2025, tanto en la categoría femenina y masculina. En la categoría masculina, obvio, el ganador Ferdinand Cacereda, Cereceda, la medalla de oro, que obtuvo el tiempo de 2 horas 16 minutos y 38 segundos. Seguido de Ulises Martín Ambrosio de la medalla de plata, también peruano, con 2 horas 16 minutos y 41 segundos. El tercer puesto fue ocupado por Fernando Moreno Tapia, la medalla de bronce de Ecuador, con 2 horas 18 minutos y 17 segundos. En la categoría femenina, la ganadora fue Silvia Patricia Ortiz de Ecuador, con 2 horas 34 minutos y 54 segundos. El segundo lugar fue para Sheila Eulogio Paucar, quien obtuvo la medalla de plata en representación de Perú, que obtuvo un tiempo de 2 horas 35 minutos y 10 segundos. Y finalmente también la medalla de bronce para Perú, con Sarita Suárez Núñez, con un tiempo de 2 horas 36 minutos y 7 segundos, 42 kilómetros. 42 kilómetros, ¿ah? Es una distancia muy considerable. Exacto, 2 horas seguidas corriendo. Claro. Su tiempo ha sido de 2:16:38, ¿no? Y seguido el peruano Ulises Martín Ambrosio. ¿No es cierto? Con 2 horas 16, igual la diferencia son por los segundos. 38 y 41. Claro, Ferdinand llega con 38 segundos y Martín Ambrosio llega con 41 segundos después. Bueno, se le ve, ¿no? En ese último tramo la diferencia, ¿no? La diferencia, el esfuerzo que le ponen en esos últimos, digamos, en el último prácticamente kilómetro. ¿Ah? Felicitaciones a nuestro orgullo coyurquino, Ferdinand Cereceda. Y bueno, un saludo también para su señora madre, la señora Lucía Rodríguez. Y en el distrito de Coyurqui seguramente también están celebrando este importante logro. 7 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes. Continuamos con el desarrollo de más notas informativas. David Guamaní, desde cualquier punto de nuestra provincia de Cotabambas. David, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, Javier, venimos con algunas notas importantes para el día de hoy. Usted recuerda el puente de Ichuray, más abajo había un puente que se estaba cayendo, pues para el día de hoy ya ha sido inaugurado este puente de mejoramiento del puente de Huanacuyay. Esto va a beneficiar tanto a los distritos de Mara y también de Tambobamba, los que hacían su transporte a pie prácticamente, más que todo tema de los productores, de las comunidades de Congota y otros que van a ser beneficiados con esta mejora de los caminos y accesos y puentes que permiten fortalecer una comunicación entre las comunidades. Así que, Javier, usted ya puede ir a hacer su pesca o entre otros detalles que puedes pasear ya por este puente importante aquí muy cerquita de Puente Ichuray, más abajito. Está habilitado totalmente y ha sido inaugurado por el señor alcalde, el señor Alex Manuel Roque Mío, Javier. Por otra parte, también hablando del tema de los caminos, entre otros vías, las vías que salen de Coyurqui hacia Abancay, por este lado de Progreso, entre otros
se vienen haciendo algunos mantenimientos rutinarios, pero sin embargo no se está dando el tiempo correspondiente. Están haciendo cierre de vía desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Hemos recibido la queja de los propios transportistas que hacen viaje hacia la ciudad de Abancay por este lado de Cuyuqui, y está totalmente cerrado estas vías. Así que llamamos quizás en este caso a NTC o entre otros las empresas que vienen realizando este mantenimiento de vías rutinarios, que es importante, pero sin embargo dar las oportunidades para que puedan pasar durante el día de estos viajes que realizan pues hacia la ciudad de Abancay. Esto es lo que reporte que hemos recibido para el día de hoy de los transportistas de Cuyuqui, más que todo, que hacen viaje a estas localidades. Por otro lado, Javier, nos vamos yendo rápidamente también hasta el distrito de Akira, donde pues ha tenido diferentes actividades en estas últimas semanas, ¿no? Y donde ya vienen haciendo la siembra de pastos y forrajes, esto desde las oficinas de pastos y forrajes en las 14 localidades del distrito de Akira, donde cada año, esto ya de costumbre en las comunidades que tienen que hacer en este caso el sembrío correspondiente. A esto se suma la municipalidad, donde también realizan algunas capacitaciones y también la asistencia técnica en producción. Más que todo las maquinarias que se vienen pues en el distrito de Akira, ojalá que estén al 100% al servicio de la población. Entonces inició el tema de siembras y de pastos y forrajes ya en el distrito de Akira para el mantenimiento, y ustedes lo saben prácticamente pues que el distrito de Akira netamente ganadero en las diferentes comunidades que se dedican a este tema. Y es así también, ¿no? Y bueno, felicitar siempre, seguramente también después de muchas actividades, los distritos de Cuyuqui y Chalbobacho han tenido sus diferentes actividades que han tenido pues en estas últimas semanas. Y el día antes de ayer ha sido también el Día del Músico, así que también felicitamos a todos los músicos de nuestra provincia de Cotabambas, Javier. Son algunos detalles que compartimos para ustedes, Javier. Perfecto, David, te agradecemos por la información. Ya paracha hueracocha, David, asam sriki kutirimushaña. Arriba y Javier, me cancha, y machacuna, policían, cuchayme para antes, pasarapuito monashan, pero ñan conan kutirimun, entonces, y matamos la papito, Javier. Amapone chanza con ape por ahí cachengue chubaracocha, David. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Siete de la mañana con 36 minutos, estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, hemos vivido una semana intensa de veranillo en nuestra provincia de Cotabambas. Ojo, no solo la provincia de Cotabambas, sino toda la región sur del país. Nuestros amigos, por ejemplo, de Chumbivilcas han sido afectados con el tema de las heladas, la provincia de Anta en similar situación con el tema de las heladas y lógicamente ha afectado la producción agrícola. ¿Y qué producto es el que es más débil a lo que viene a ser las bajas temperaturas? Fundamentalmente el maíz. Y se ha podido apreciar a través de las redes sociales como en Chumbivilcas, en Anta, Canas, Canchis, Espinar, pues bueno, estas bajas temperaturas han afectado considerablemente, amigos oyentes, a la producción agraria de este periodo agrícola. 7 de la mañana con 37 minutos, amigos oyentes. Siete con 37. Por otra parte, escuchen bien, amigos oyentes. La señora Dina Boluarte solicitó al Congreso pensión vitalicia. Así es, amigos oyentes, ha solicitado su pensión vitalicia. La expresidenta Dina Boluarte ha solicitado al Congreso de la República la activación de su pensión vitalicia, y esto de acuerdo al programa Cuarto Poder. Y bueno, ¿cuánto es lo que está pidiendo la señora Dina Boluarte? Amigos oyentes, mucha atención. La solicitud incluye una pensión que podría oscilar entre 26,000 soles a 35,000 soles mensuales,
Según el Dominical, el monto exacto dependerá de la evaluación del Consejo de Ministros y de la validación congresal del incremento salarial que ella misma aprobó durante su gestión, mediante el cual su remuneración pasó de 15.600 soles a 35.568 soles. Bueno, ¿qué le parece a usted, mi amigo oyente? Alinchu Manachu, señora Dina Bolatri, que pensionenta chasquiuconca camanta, o sea, es un promedio. Esto podría oscilar entre los 26.000 soles a 35.000 soles mensuales. 7 de la mañana con 38 minutos. Bien, 7:38 y Cotabambas va a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Municipalidad Distrital de Cotabambas, en coordinación con la oficina de Demuna, anunció el desarrollo de actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a realizarse el día de mañana, 25 de noviembre. Esta importante fecha busca generar conciencia y promover la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra todo tipo de violencia hacia mujeres y niñas. A propósito, para poder hablar del tema, estamos el día de hoy enlazados con la licenciada Daisy Estrada. Ella es responsable de la Demuna de Cotabambas. ¿Cómo está, licenciada Daisy? Buen día, bienvenida al informativo Willaricui. Muy buenos días, informativo Willaricui. Quienes hablan, la licenciada Daisy Estrada, responsable de la Demuna de nuestra Municipalidad Distrital de Cotabambas. Perfecto, licenciada Daisy, coméntenos, el día de mañana se va a llevar esta importante actividad, ¿no? Sobre la conmemoración, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Puede comentarnos, por favor, un poco más de la actividad? Va a haber un pasacalle y un concurso de pancartas también. Exactamente, ¿no? Nosotros hemos estado realizando como Demuna esta semana, la semana de la sensibilización y concientización acerca de la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, el día de ayer, 23, hemos tenido en nuestra radio por el Chasqui un concurso, ¿no?, de ronda de preguntas donde la población ha participado, ha respondido y también se va a llevar su premio, ¿no?, el día de mañana, que va a ser el día de la premiación general. Del mismo modo, mañana a las 8:30, 9 más o menos, también tenemos un concurso de pancartas alusivo a la fecha, ¿no?, a la eliminación contra la violencia de la mujer, una marcha que también invitamos, ¿no?, a toda nuestra población de Cotabambas. Del mismo modo, ya haciendo el recorrido por la plaza, nos encontraremos en la cancha sintética, donde habrá una pequeña charla sobre el tema, participación, premiación con toda la población. Perfecto, es muy importante concientizar este tema, ¿no? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De parte de la Demuna, ¿qué acciones toman para poder tomar conciencia, para poder evitar esta violencia tanto a mujeres y niñas? Bueno, en la Demuna lo que hacemos es realizar charlas de sensibilización, no solamente en las instituciones, también con los padres de familia, en las comunidades. Siempre estamos tratando de hablarles, ¿no?, sobre el vínculo, el apego seguro que tiene que haber entre padre e hijo, sobre las relaciones saludables entre parejas, sobre el embarazo precoz, diferentes temas como Demuna, y también trabajamos articuladamente con la comisaría, ¿no?, cuando algunos como la Demuna piensan que de repente ahí se recepcionan las denuncias. No es un seguimiento que se hace nada más, pero la denuncia tienen que hacer en la comisaría. Entonces, nosotros siempre estamos dispuestos a acompañar, a ayudarles, a orientarles, ¿no?, de cómo pueden hacer para denunciar o ya no vivir en violencia y diferentes temas que trabajamos, y les apoyamos también como Demuna a la población. Bien, perfecto, entiendo. Como usted lo ha mencionado, pues la denuncia se hace en la comisaría, y entiendo que la Demuna siempre está predispuesta para poder brindar el apoyo y el soporte. ¿Hay algún número en específico de denuncias o de casos que hayan tenido este año que hayan dado soporte en relación con la violencia contra la mujer? Sí, exactamente. No tenemos estadísticas. Tan solo en nuestro distrito de Cotabambas, en la comisaría, tenemos 19 casos este año atendidos, del mes de enero a octubre. Del mismo modo, también en nuestro centro de salud de Cotabambas también tenemos 6 casos atendidos. En mi caso, en la Demuna,
por consulta, por orientación, tengo como 10 casos, del cual pues voy a hacer las visitas correspondientes a las casas, el seguimiento, la orientación psicológica que necesitan muchas familias. Efectivamente, muy importante lo que menciona, ¿no? El seguimiento y la orientación psicológica para las mujeres afectadas, ¿no? Y bueno, la gran mayoría, bueno, son pocas, la verdad, quienes denuncian estos hechos de violencia. No sé si usted, licenciada, puede enviar un mensaje a todas las mujeres que la están escuchando, ¿no? Hacerles saber que la DEMUNA siempre está para ellas, para poder escucharlas, para poder orientarlas y acompañarlas en este proceso, y si puede invitar también a todos, a toda la comunidad, para mañana martes 25, que se va a desarrollar el pasacalle y el concurso de pancartas en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así mismo, ¿no? Como DEMUNA, siempre, ¿no? Nosotros nos encargamos del niño y adolescente, pero como los niñas y adolescentes viven con una familia, viven con un papá, con mamá, entonces nosotros también, como les mencionaba, siempre estamos dispuestos a orientarles, a aconsejarles, a de repente ayudarles cómo pueden hacerlo para mejorar la familia. Hay muchos que no se quieren separar y quieren arreglar su situación, ¿no? Entonces tenemos la parte del soporte socioemocional, la parte psicológica que nosotros trabajamos también como DEMUNA, y es así pues, en todos los distritos que nos están escuchando, seguramente todas las DEMUNAs de las municipalidades de nuestra provincia de Cochabamba se están organizando actividades para el día de mañana. Sean partícipes, como mujeres también se escuchen vuestras voces en la calle, no solamente por un premio o algo, sino por ustedes mismas, para que enseñen también a sus hijos, a sus hijas, a su familia, no vivir en violencia. Participen el día de mañana, inscríbanse en la DEMUNA el día de hoy, y del mismo modo también, como mencionaba, no participen en todos sus distritos, para que todos los niños y la población pues dejemos de vivir en violencia. Perfecto, licenciada Daisy, muchas gracias por la información. Estamos invitando para mañana martes 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se va a llevar a cabo el pasacalle y concurso de pancartas. Asimismo, el día de ayer se desarrolló también el concurso de rondas de preguntas, este tema muy importante que, la municipalidad de Cochabamba se está conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en coordinación con la oficina de DEMUNA. Muchas gracias, licenciada Daisy, por la información, y estoy segura de que mañana van a recibir a varias personas para poder concientizarlas sobre este tema muy importante. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todo las llamadas que siempre han atendido, y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfing. Simaste fomentando folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 47 minutos. William Guamán, la catedral del deporte. Estamos tratando de contactarnos con él. Entiendo que está todavía de regreso de su viaje del Caribe. Sí, se fue. En serio, Zulema, sí, se fue hasta el Caribe. Se iba a relajar por las playas. Claro. Lo justo, dice, lo justo y necesario. 7:48. Amigos de Pumamarca, mucha atención.
Dice lo siguiente, el comunicado del licenciado Carlos Solís. Buenos días, señores de Radio Surfo, y un abrazo, por favor. El día jueves 27 se llevará una reunión en el puesto de salud de Pumamarca. Reiteramos, mucha atención, población de Pumamarca. El día jueves 27 se llevará una reunión en el puesto de salud de Pumamarca a las 9 de la mañana con presencia del promotor de salud. Asistencia obligatoria a las familias que cobran, dice el programa Juntos. Ojo, es obligatorio, ¿eh? A todos los que son beneficiarios del programa Juntos es obligatorio su presencia. El día jueves 27 se llevará una reunión en el puesto de salud de Pumamarca. Vamos con más noticias y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobambas, ha sido reconocida a nivel nacional con el Galardón Contigo, categoría sobresaliente en la más alta distinción otorgada por el Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS. Esto tras alcanzar el 100% de los indicadores de gestión establecidos para el periodo evaluado. Este importante reconocimiento llena de orgullo a la división de OMAPET, destacando el compromiso y esfuerzo del equipo técnico y de la actual gestión municipal, quienes trabajan de manera perseverante por la inclusión, equidad y bienestar de las personas con discapacidad severa del distrito. Esto gracias al trabajo articulado por el Programa Nacional Contigo. La municipalidad ha podido fortalecer la atención prioritaria en el acompañamiento familiar y social, así como diversas acciones orientadas al desarrollo integral y la autonomía de las personas con discapacidad. Un saludo y felicitaciones para la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobambas, quien ha sido reconocida a nivel nacional con el Galardón Contigo. 7:50. Por otra parte, amigos del distrito de Chalhuahuacho, Guayaquil, Panay, escuche bien, aquellas personas que han sido víctimas del terrorismo, ya, y lo tenemos que decir así con todas sus letras. En la difusión que hacen desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo suavizan, ¿no? Lo hacen bien bonito, conflicto, ¿no? Claro, conflicto. Sí, efectivamente hubo un conflicto, pero ojo, ¿a consecuencia de qué? Del terrorismo. Y mucha atención, hay una campaña para inscripción en el Registro Único de Víctimas RUF en el distrito de Chalhuahuacho, el día 28 y 29 de noviembre. A los jóvenes que no están entendiendo de qué estamos hablando, hubo terrorismo aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Pregunten a papá y mamá. Se instaló una base militar en el distrito de Akira. Es importante revisar ese tipo de información. Y bueno, esta campaña de inscripciones se van a desarrollar el día 27 y 28 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en la cancha sintética El Bosque. Bueno, ¿para quiénes? Personas afectadas por el periodo de violencia, es decir, esta violencia que se vivió en nuestro país con el terrorismo entre los años de 1980 al 2000. Se brindarán los siguientes servicios: documentación, registro y entrega de certificados. También orientación sobre los accesos a los programas del Plan Integral de Reparaciones y también acceso legal gratuita a la defensa pública. Esta información lo comparte la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y bueno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Participen. Vamos con más información y la Municipalidad Distrital de Coyurqui informa a todos los adultos mayores usuarios del programa Pensión 65 que el cobro correspondiente se realizará de manera presencial hoy 24 de noviembre, hoy lunes, desde las 8 de la mañana. En el GRA sintético para el mismo deben portar su DNI y también se les hace un llamado a los hijos, nietos que deben acompañar con gratitud a los adultos mayores. No se olvide
piden el cobro correspondiente de pensión 65 en Cuyurqui se realizará de manera presencial el día de hoy desde las 8 de la mañana en el GRAS sintético. Ustedes deben acudir con su DNI para poder hacer el cobro correspondiente. Vamos con más información. El alcalde del distrito de Mara inauguró oficialmente el mantenimiento del puente Guanacuyay, una infraestructura fundamental para la transitabilidad y seguridad de las familias y productores de la zona. Este trabajo forma parte del compromiso permanente con la mejora de los cambios, accesos y puentes que permiten fortalecer la comunicación entre comunidades, facilitar el transporte de productos y contribuir al desarrollo económico local. Y hacemos una invitación para el día de mañana. Cotabambas conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Municipalidad Distrital de Cotabambas, en coordinación con la oficina de Demuna, anuncia el desarrollo de actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a realizarse mañana 25 de noviembre. Esta importante fecha busca generar conciencia y promover la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra todo tipo de violencia hacia mujeres y niñas. Recuerden, el día de mañana, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día de ayer, domingo, ya hubo un concurso de ronda de preguntas y el día de mañana, martes 25, va a haber un pasacalle y concurso de pancartas. Están todos invitados. Hace un momento estuvimos hablando con la Demuna, quien nos dio los mayores alcances, ¿no?, sobre, estos hechos de violencia que lamentablemente se viven en todo el país, y mencionó que la Demuna está siempre predispuesta para poder acompañarlos y poder asesorarlos en las denuncias que realicen, ¿no?, contra la violencia. El pasacalle se va a realizar el día de mañana, martes 25 de noviembre. Es un pasacalle y concurso de pancartas. Muy bien, 7 de la mañana con 56 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy. El día de ayer el presidente de la República, José Gerí, ha sido entrevistado, ha hablado varias cositas, ha hablado sobre el tema de su mamá, porque le hicieron la pregunta, ¿no? Señor presidente, ¿hay primera dama o no? ¿O es que hay una primera dama? Lógicamente, no que esté visible, sino bajo las sombras, les dijeron. Bajo las sombras. Y sí, hay varios videos, ¿no?, que circulan en redes sociales que asocian al presidente José Gerí con quién, con varias personas, incluso con la ministra del MIDIS. Sí, pues, con la ministra del MIDIS, ¿no? Y las miraditas que se dan, pues. Claro, sí, ¿no? En los actos protocolares, el cruce de miradas. Yo vi una imagen. Se ven muy cómplices. Sí, hay cierta complicidad ahí, ¿no es cierto? Se siente un aire extraño ahí adentro. Sí. Pero lo que dijo el día de ayer el presidente es que no tengo, digamos, una primera dama, no estoy casado. Quien es primera dama, entre comillas, por el momento es mi señora madre, ¿no? Qué que está siempre atento ahí a las actividades que el presidente desarrolla, y dice, ¿no? Cada vez que llego o que después de una actividad aparezco en Palacio, está normalmente mi mamá acá, dice, ¿no? Acompañándolo, pues, claro, ¿no? Sí. 7 de la mañana con 57 minutos, vamos con más información al respecto, amigos oyentes, y es que José Gerí señala que pedido de facultades legislativas no busca limitar el trabajo de la prensa. Así es, dentro de la propuesta legislativa del gobierno, en el punto 31, es decir, 3.1.5, se plantea modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de las investigaciones penales
y actuaciones policiales, así como establecer un supuesto específico de inhabilitación aplicable a casos de condena por dicho delito, solo para aquellos casos que abarquen este tema. Vamos con más noticias. Yositran aprobó el precio de la TUA de transferencia del aeropuerto Jorge Chávez. Uy, ¿cuánto bueno, va a ser? conoce cuánto deberemos pagar ahora los pasajeros, ¿no? Yositran anunció ayer que la metodología del cálculo para establecer los montos es consciente, justificada y apropiada dentro de las necesidades de desarrollo del aeropuerto. El organismo de supervisión de la inversión e infraestructura del transporte de uso público, Citran, aprobó ayer domingo en una sesión extraordinaria la tarifa unificada del uso del aeropuerto, la famosa TUA, de transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De esta manera se estableció los precios que deberán pagar los usuarios. Según la institución, la TUA de transferencia para los pasajeros de vuelos internacionales será de $10.05, mientras que para los vuelos nacionales el monto es de $6.32. Estos precios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2030. Nos van a salir más caro ahora los pasajes. Claro, o sea, digamos un vuelo nacional más $6.32, ¿no? E internacional $10. $10, Dios santo. Es que definitivamente, mientras esto ocurrió, o sea, el anterior, digamos, aeropuerto pudo seguir funcionando normal, sin la necesidad de pagar este TUA. Definitivamente. ¿No? Claro, el tema internacional ya es un tema un poco diferente de tratar, pero el tema nacional, con los vuelos nacionales, tranquilamente se pudo trabajar con el otro aeropuerto, pues, sí, ¿no? Pues, que funcionaba súper bien, ¿no? ¿sí? Y que al inicio, cuando se inauguró este nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la gente reclamaba y pedía que reabran el otro, que ya estaba cerrado. Sí, pues, sí, bueno, una gran dificultad, ¿ah? En algún momento también la población le pidió a José Gerí que elimine este tema del TUA, que se elimine. Ojalá que el gobierno también pueda intervenir, porque nos parece un poco extraño. O sea, los costos no son, digamos, tan razonables. $10 por estar, digamos, por esperar un vuelo internacional. Por tu conexión, ¿no? Por tu conexión. Y ¿no es cierto? más, Ahora, ¿qué se entiende por conexión, Zulema? Usted que es viajera frecuente, que tiene sus millas así extensas, numerosas. Mis millas numerosas. Bueno, cuando uno hace una conexión, ¿no? Por ejemplo, no hay vuelo directo a tal país y uno tiene que hacer una escala acá en Lima para poder tomar el avión que lo va a llevar a su destino. Sí. Esa es la conexión que se realiza, pues, ¿no? Y bueno, los aeropuertos internacionales que tenemos acá es el Jorge Chávez y el Velasco Astete de Cusco, que también es internacional, claro, pues, ¿no? Es internacional, pero pequeñito, ¿no? Pequeñito, sí. Y bueno, por esta conexión, por no ubicar, o mejor dicho, por no haber vuelos directos. Por esperar ese tiempo de bajar de tu vuelo y a pasar al otro vuelo, te van a cobrar $10. Claro, en el caso internacional. Ahora, en el caso nacional de los $6.32, ¿cómo funciona? En el caso nacional entendería yo que también funciona de la misma manera, pues, ¿no? Sí, ¿no? Generalmente, a ver, si yo viajo... Por ejemplo, hago un viaje de Cusco y me estoy yendo hasta Trujillo, por ejemplo. Claro, me voy Cusco-Lima, Lima-Trujillo. Porque no hay un vuelo directo de Cusco a Trujillo. Exacto. Y me van a cobrar $6. Por persona, por si acaso. Por persona, sí. Igual esto, las aerolíneas conversaban con Ocitran, pues, no, hace unos meses, para poder incluir este cobro de la TUA dentro del pasaje aéreo. Sin embargo, las aerolíneas pues se negaron, ¿no? Y dijeron que esto no tenía que estar incluido dentro del pasaje, ¿no? Sino que el pasajero debería asumirlo de manera independiente, y ya salieron los precios, ¿no? Internacionales $10 y nacionales $6.32. Bueno, un adicional que va a usted tener que pagar. 8:01 a.m. En breve ya ingresamos con la información de las portadas. Antes, amigos oyentes, este miércoles 26 de noviembre de 2025, mucha atención, será el día clave en la historia reciente del Perú. El Poder Judicial ha previsto para este día dictar sentencia a los expresidentes Martín Vizcarra Cornejo y al profesor Pedro Castillo Terrones, en dos audiencias públicas que se desarrollarán de forma simultánea y serán transmitidos por los canales de Justicia TV. La pregunta para usted, mi amigo oyente, es que
Bueno, es un proceso que para muchos no está bien, para otros está bien, eso ya es netamente decisión de usted, pero la pregunta en esta mañana es para usted la siguiente: ¿usted cree que, ojo, para ambos, para Martín Vizcarra y para Pedro Castillo, se le dé la condena efectiva de lo que le han solicitado? ¿Usted cree, sí o no? Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. 8 de la mañana con 3 minutos. Cambia el digital. La Catedral del Deporte creo que sí nos va a atender. Creo que ya aterrizó su vuelo. Muy bien, reiteramos esta información. El día miércoles 26 de noviembre se dicta sentencia al profesor Pedro Castillo Terrones y también al señor Martín Vizcarra, expresidentes de nuestro país. Ambos acusados por temas, digamos, uno distinto por tema de corrupción, otro por el tema de golpe de Estado. Y bueno, aparentemente, desde mi percepción muy particular, es que creo que para ambos sí les va a caer la prisión. Se van para la cárcel. Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho con 5, vamos a revisar las portadas de los diarios de circulación nacional y regional en la voz de Zulema. ¿Cómo está Zulema? Adelante. ¿Qué tal? Hoy, lunes 24 de noviembre del 2025, tenemos las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, que nos tiene el día de hoy en su portada: más de 2.2 millones podrán votar en elecciones primarias. Los militantes de un total de 39 organizaciones políticas se alistan para definir internamente las respectivas candidaturas para la presidencia de la República, el próximo Congreso Bicameral y el Parlamento Andino. En el 95% de agrupaciones predomina el mecanismo de elecciones vía delegados, lo que para expertos simboliza precariedad y poca solidez. En casi el 80% se ha presentado una sola fórmula presidencial. Entre otras noticias, en la portada del diario El Comercio, en la sección de luces, el último adiós al humorista que trascendió generaciones. Guillermo Rossini falleció, ayer domingo, y varias personas se han manifestado lamentablemente sobre el fallecimiento del humorista. Vamos con más noticias en la portada del diario El Comercio. 4 juristas coinciden en que Martín Vizcarra será condenado. Según expertos, ellos mencionan que diversos documentos que acreditan que el exgobernador de Moquegua recibió coimas en cobro de obras. Vamos con más portadas. Tenemos el diario La República, quien nos tiene en su portada el día de hoy. Una llamada advirtió a Óscar Acuña de orden de detención. Fiscal pide agilizar captura de prófugos del caso Caliwarma.
La noche del 18 de marzo, el hermano del exgobernador regional de La Libertad estaba en una reunión cuando, tras sonar su celular, salió deprisa y desapareció. La madrugada del 19 de marzo, Aníbal Morillo recibió a los policías y fiscales que fueron a detenerlo. Apenas tocaron la puerta, lo vieron tranquilo y no mostró sorpresa. Entre otras noticias, en la portada del diario La República, 38,000 becas no tienen financiamiento en presupuesto de 2026. El proceso de admisión está en marcha con 100,000 candidatos para cupos ofrecidos, pero lamentablemente las becas no tienen financiamiento. Entre otras noticias, en la portada, en la sección de Economía, embajador de la UE, el marco jurídico del Perú preocupa a gobiernos y empresas. Vamos con más noticias, vamos con más portadas. Y Perú 21 tiene el día de hoy en su portada: cerrojo en las fronteras. José Gerí llegó hasta el límite con Chile ante la alerta de ingreso al Perú de migrantes ilegales. Nuestras fronteras son coladeras, vamos a declararlas en emergencia para que el ejército pueda ayudar a la policía a resguardarlas, dijo desde el puesto fronterizo Santa Rosa. Entre otras noticias, en investigación extremista y asusadores también buscan una curul, y Comando Unificado de Patás destruye una planta de minería ilegal. 8 delincuentes fueron arrestados. Vamos con más portadas. El diario del Bicentenario, el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, nos tiene hoy, lunes 24 de noviembre del 2025, en su portada: Estado declarará en emergencia las fronteras, anuncia presidente de la República José Gerí. El objetivo de la medida es reforzar la seguridad nacional y evitar el ingreso irregular de personas que representen un riesgo para el país. Entre otras noticias, Perú conquista primeras medallas. El presidente de la República participó en la ceremonia de premiación de los atletas que ocuparon los primeros puestos en la categoría masculina de los Juegos Bolivarianos, entre los que destacan Ferdinand, quien obtuvo la medalla de oro. Entre otras noticias, el diario oficial El Peruano nos tiene el día de hoy en su portada: Misión SAMU salvar vidas. Central Servicio cumple 14 años brindando acceso a atención médica de calidad, y el Ministerio Público se reformará con una nueva ley orgánica. Fiscalía de la Nación confirma comisión. Vamos con más noticias. En la sección de Economía, asignan 938 millones a obras en 22 regiones. Recursos permitirán beneficiar proyectos de alto impacto social. Vamos con otro diario importante de circulación nacional. Tenemos el diario Expreso, quien nos tiene el día de hoy en su portada: Santo Lagarto podría recibir 15 años de cárcel este miércoles. La justicia le pisa los talones a Martín Vizcarra y podría fugar. Viajó a Moquegua a despedirse. Colaboradores eficaces revelan millonarios sobornos. Obra INSA, Lomas de Hilo y la red de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua. Entre otras noticias, el Estado desbordado por las propias instituciones, degradación institucional en el Perú. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Trome, quien nos tiene el día de hoy en su portada: enamoraba a clientes para que los secuestren. Venezolana más conocida como La Odiosa se hacía pasar como anfitriona para centrar a víctimas. Daba el dato de la banda a su pareja gringo, quien usa metralleta mini Uzi. Entre otras noticias, artistas lloran al tío Rossini. Dicen que fue como un padre para ellos. En la portada del diario El Trome también tenemos un poco de noticia deportiva. Alianza chocará con Cristal por la Copa. Ganó 3-0 a UTC y disputará los playoffs.
Vamos con el diario El Ojo, hoy lunes 24 de noviembre del 2025, 8 y 12. El diario El Ojo nos tiene el día de hoy en su portada: Tío Rossini en el cielo. Artistas despiden a la leyenda de la comicidad peruana que murió a los 93 años. Manolo Rojas, Hernán Vidaurre y Fernando Armas dijeron que era como un padre para ellos. Don Guillermo trabajó en Risas y Salsas, Risas de América, Los Chistosos y otros programas. Entre otras noticias en las portadas del diario El Ojo: peligro en mesa redonda. Calles lucen repletas de comerciantes y compradores por campaña navideña. Y en la sección de las noticias deportivas, en la portada del diario El Ojo, hoy lunes 24 de noviembre, Alianza ante Cristal por la Copa. Íntimos golearon, pero jugarán 2 semifinales contra los celestes. Vamos con más portadas. El diario Correo nos tiene el día de hoy en su portada: misión pasar la valla. Partidos postulan a modelos de OnlyFans, ex chicos realities, deportistas e influencers. Con el objetivo de alcanzar el 5% de los votos válidos en todo el país, las organizaciones políticas se aprestan a lanzar como candidatos a senadores y diputados a personajes como Karen Paniagua, Richard Swin, Sofía Franco, La Pantera Segarra y Miguel Mosto, de quienes se espera un éndose de su exposición y fama. El elector tendrá la última palabra. Entre otras noticias en la portada del diario El Correo: conforman comisión para propuesta de nueva ley orgánica del Ministerio Público. Y barranquinos rechazan concesión en Playa Las Sombrillas. Vamos con más portadas. El diario La Razón nos tiene el día de hoy: purga caviar en Fiscalía. Fiscal de la Nación conforma comisión para cambios en la entidad. Estará integrada por Aníbal Quiroga, Arsenio Oré, Carlos Caro y Julio Rodríguez. Caviares infiltrados en el Ministerio Público entran en pánico. Tomás Gálvez anuncia reestructura del Ministerio Público. Vamos con más portadas. Vamos ahora con las portadas principales de los principales diarios regionales. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene el día de hoy en su portada: alcalde de Urubamba, Ronald Vera, amenaza con cerrar Machu Picchu. Esto es preocupante. Se ha cumplido 3 meses del plan de contingencia y el proceso de licitación de la vía que no avanza. Lanza grave amenaza contra la principal actividad económica del Cusco al no cumplir los compromisos que asumió. Inclusive Cernap señala que propuesta para que le otorguen compatibilidad es un documento incompleto y tiene que corregirlo. Entre otras noticias en la portada del diario del Cusco, hoy lunes 24 de noviembre del 2025, postergan por 3 meses entrega del Hospital Antonio Lorena. Gobierno nacional no cumple con efectuar los pagos a la empresa contratista, perjudicando avance de las obras y la compra del equipamiento. Presidente Gerí en Cusco tiene que comprometerse a agilizar desembolsos para que entrega del nuevo nosocomio no siga postergándose. Entre otras noticias, nuestra propuesta es el cambio de los viejos paradigmas que afectan el desarrollo del LUNSAC. Esto señaló el candidato al rector por el Frente Amplio, el doctor Walter Vergara Abarca. Vamos con más portadas en los principales diarios de circulación regional. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos tiene el día de hoy, lunes 24 de noviembre del 2025, en su portada: Abancay será sede de la feria Yapanchikpak Justicia por la no violencia contra las mujeres. La actividad se desarrollará mañana martes 25 de noviembre en la Plaza de Armas de Abancay y ofrecerá servicios gratuitos, entre ellos recepción de demandas y denuncias, orientación legal, charlas informativas, actividades lúdicas y recreativas, presentaciones artísticas, concursos, sorteos y mucho más.
Entre otras noticias en la portada del diario El Pregón, el diario de Apurímac, Gobierno regional y comunidad Promesa, Cotabruce consolidan acciones para la jornada histórica de reforestación. El gobierno regional de Apurímac reafirma su voluntad política de convocar para este miércoles 26 de noviembre a toda la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, juventudes y actores comunitarios a sumarse de manera activa y decidida a la gran cruzada ambiental Apurímac Verde, plantación de más de 1 millón de árboles. Esto se va a desarrollar el miércoles 26 de noviembre. Vamos terminando ya la sección de las portadas. Tenemos el diario El Pregón de Apurímac, que nos tiene también en su portada: atentos a los cambios. Electores que votan en la institución educativa Miguel Grau y UTEA serán redistribuidos a otros locales de acuerdo a las elecciones del 2026. Estas han sido las principales portadas de los principales diarios nacionales y regionales. Volvemos el día de mañana, martes, con más información. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos en sintonía del informativo Huillarico y a través de Radio Poder Chasqui. Un saludo para nuestros amigos oyentes del distrito de Cotabambas, a la señora Irene Arredondo. Gracias por la sintonía y gracias también por compartirnos las fotos. Para nuestros amigos de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, que hace poco estuvieron de aniversario, Perla de la Apurímac, cuna del Jaguar Fiesta. 8 de la mañana con 19 minutos, amigos oyentes, tenemos más información en el plano nacional. Y Pedro Castillo acusa a María del Carmen Alba de haberle pedido 2 ministerios. Dice, congresista anunció acciones legales. La congresista María del Carmen Alba rechazó la acusación de Pedro Castillo y alegó que se busca manchar su reputación. El expresidente Pedro Castillo acusó que la congresista María del Carmen Alba le pidió la entrega de 2 ministerios a cambio de su apoyo para culminar el mandato de su periodo en julio del año 2026. 8 de la mañana con 20 minutos. Por otra parte, Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por casos cirugías este lunes, es decir, el día de hoy, sobre Dina Boluarte. La Corte Suprema revisará la apelación de la Fiscalía sobre el pedido de impedimento de salida contra Dina Boluarte por 18 meses. La expresidenta es investigada por el supuesto delito de negociación incompatible. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido, y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Folclore. Simaste fomentando folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surf y florezca más como nuestro Ica Surf.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Ocho de la mañana con 22 minutos. Continuamos con el desarrollo de las notas informativas. Amigos oyentes, OMPE habilita plataforma para elegir local de votación. Estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, habilitó una plataforma para que todos los ciudadanos puedan seleccionar hasta 3 opciones de local de votación cercano a su domicilio con miras a las elecciones generales del 2026 que se va a desarrollar, amigos oyentes, ¿cuándo? El 12 de abril. Las elecciones pueden ser realizadas por todos los electores hábiles residentes en el territorio nacional, incluido aquellos que cumplen 18 años el mismo día de los comicios. Cada elector podrá elegir hasta 3 locales únicamente dentro del distrito que figura en su documento nacional de identidad según dirección válida al cierre del padrón electoral, es decir, el 14 de octubre de 2025. Estarán disponibles 8.455 locales de votación a nivel nacional. La plataforma está disponible desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se podrá acceder a 3 idiomas, en español, quechua y aymara. Si una persona presenta algún tipo de discapacidad, lo puede conseguir en el aplicativo a fin de que se brinde atención preferente en el local de votación y que se le determine una determinada ayuda. Denuncian que funcionarios del Congreso estarían involucrados en uso indebido de cámara para grabar mitin de Keiko Fujimori. El Congreso de la República enfrenta cuestionamientos luego de que una cámara institucional del Parlamento apareciera grabando un mitin partidario de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular en Trujillo, durante un día laboral y sin autorización oficial. El uso indebido ocurrió en los días de que Jaime Abensur Pinasco, director general parlamentario y militante de Fuerza Popular, se desempeñaba como oficial mayor encargado entre el 23 de octubre y 2 de noviembre pasado. Abensur Pinasco afirma no ver autorizado la salida del equipo. Sin embargo, el jurado electoral especial de Pacasmayo lo identifica como uno de los responsables administrativos. Indicó que serán las investigaciones por una comisión de procesos disciplinarios del legislativo lo que determinen las responsabilidades del caso, aunque enfatizó que no se sabe cuándo culminarán. 8:25, vamos con más información, amigos oyentes, a esta hora de la mañana. Escuche bien, alerta de condiciones favorables para propagación de incendios forestales hasta, dice, en el transcurso de esta semana en la región de Apurímac. Hasta el transcurso de esta semana se presentarán condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales con niveles de peligro que van desde moderada hasta extrema intensidad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Sin embargo, en el transcurso de esta semana también ha indicado de que volverán las precipitaciones pluviales, lo cual requiere nuestros amigos agricultores. La Municipalidad Distrital de Coyurqui informa a todos los adultos mayores usuarios del programa Pensión 65 que el cobro correspondiente se realizará de manera presencial hoy lunes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana. Esto se desarrollará en el GRAS sintético. Para el mismo deben portar su DNI y también se les hace un llamado a los hijos, nietos que deben acompañar con gratitud a los adultos mayores. Recuerden que esto se va a desarrollar hoy, ya
ya se está desarrollando desde las 8 de la mañana el cobro correspondiente al programa Pensión 65. Lo único que tienen que hacer es portar su DNI y acercarse en el GRAS sintético para el cobro del mismo. 8:27, ya en la parte final les dijimos que el presidente tuvo una entrevista, les recomiendo que vayan a verlo, José Gerí, sobre ejecución de pensión, en este caso de prisión preventiva contra Betsy Chávez. ¿Qué dijo? Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana. Bueno, si se tiene que ingresar, se ingresará, dijo. Bueno, el mandatario indicó que justamente el presidente de la República, José Gerí, señaló como una posibilidad que se ingrese a la Embajada de México en Perú para ejecutar la orden de captura contra Betsy Chávez, a quien se dictó 5 meses de prisión preventiva y que permanece en dicha residencia con asilo diplomático desde el pasado 2 de noviembre. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y muchísimas gracias a cada uno de ustedes siempre por su participación. Y bueno, estamos volviendo el día de mañana con información siempre de interés para cada uno de ustedes. No se olviden, 9 de la mañana se viene la chambita, 10 de la mañana se viene rumbo al mediodía, 1 de la tarde se viene Su Majestad el Huayno, 5 de la tarde Avenida Musical. Antes de eso se viene Celebra la Tarde con David Vargas. Y bueno, esa es la programación de Surfuy, la voz de todos. Regresamos el día de mañana con más información. Cuídense, chau. Radio Surfuy, la voz de todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.